título, Bartimeo recibe la vista. Hoy vamos a ver 9 puntos en los cuales vamos a salir, espero yo, edificados con el favor de Dios. Vamos a leer el pasaje de Marcos 10, 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, como les decía, hoy vamos a ver 9 puntos. Como introducción, este pasaje tiene por contexto desde Marcos capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y hay 2 historias de sanación en este libro de Marcos. En 8, 22 al 26. A ver quién me puede hacer el favor de leerlos. Marcos 8, 22 al 26. Marcos 8, 22, 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente habló. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en aldea ni lo digas a nadie en aldea. Sí. Bueno, y la otra historia de sanación de ciegos es esta que estamos viendo en Marcos 10, 46 al 52. Ahora, entre estas 2 historias, entre la de Marcos 8 y Marcos 10, ¿sí? Jesús les habla a sus discípulos de su muerte venidera, la cual podemos corroborar ahí en el capítulo 8 de Marcos 31, 33, si alguien me lo lee también, por favor. 8, 31, 33. Y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Al 33 o más. Hasta el 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Perfecto. Ahora, Marcos 9, 30, 32.
Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora, ahí en Marcos 10, antes del pasaje que estamos viendo el día de hoy, está en el 32 al 34. ¿Para quién lo tiene? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviéndose le habían de acontecer: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien. Entonces, 3 anuncios, hermanos. Pero ¿qué pasó? Que los discípulos en cada ocasión que les habló Jesús, estos discípulos respondieron de una manera inapropiada. No era lo que el Señor estaba deseando. ¿Sí? Y con esto estaban demostrando su ceguera hacia el futuro, de que Jesús les quería revelar. Marcos se fija mucho en el círculo de Jesús, los cuales son Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron muy privilegiados porque estuvieron en la transfiguración de Jesús, pero ellos mismos al parecer estaban ciegos a las verdades que Jesús intentaba enseñarles. ¿Y por qué estaban ciegos? ¿Por qué no se les abría el entendimiento? Podría ser que se estaba cumpliendo Hebreos 10, 24, 25. ¿Para qué lo tiene por ahí? Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A ver, ahora ahí mismo en Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí mismo en el 13:6, Hebreos 13:6. Porque cuando Dios hizo la promesa de orar, no pudiendo jurar por otros, mayor juró por sí mismo. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con todo esto? Somos ciegos porque no nos congregamos, no leemos nuestras Biblias, ¿sí? Y no nos damos cuenta que al hacer eso nos vamos a tener el apoyo de la familia de la fe para exhortarnos a las buenas obras. Acercándonos a este trono de la gracia de nuestro Señor, vamos a encontrar ese oportuno socorro que luego tanto necesitamos. La historia de Bartimeo es la última historia de sanación en el libro de Marcos.
Y en el capítulo 11, hermanos, despuesito del pasaje que estamos viendo, se presenta la entrada triunfal a Jerusalén, y que es el preludio de la crucifixión de nuestro Señor. Vamos a ir viendo en el siguiente punto, vamos a ir viendo este pasaje casi en su totalidad, o sea, versículo por versículo. En este versículo 46 nos dice que un mendigo estaba sentado junto al camino. Jericó, ¿alguien sabe de ustedes, hermanos, hermanas, qué quiere decir Jericó en el hebreo? Quiere decir ciudad de la luna o ciudad de las palmeras. Y esta ciudad aparece en varios pasajes. Por ejemplo, aparece la parábola del buen samaritano en Lucas 10. También sabemos que de ahí era Zaqueo, ¿sí? Está en Lucas 19. Y también, como estamos viendo el día de hoy, ahí Bartimeo es sanado, ¿sí? Este versículo 46, hermanos, nos habla de que había una gran multitud y probablemente se trataba de peregrinos que se dirigían a Jerusalén y se dirigían a qué? A la celebración de la Pascua y que estaban obviamente saliendo de Jericó. Bartimeo, ¿alguien sabe qué quiere decir Bartimeo? Bar es hijo. Entonces, Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Pero Timeo en el griego, Timao, es honrar. Entonces, Bartimeo es un hijo de honor. Pero, ¿cómo es posible que esté yo diciendo eso? Si es un hijo de honor, ¿cómo va a estar mendigando al lado del camino? Pero era un hijo de honor. Pero este ciego que vive o vivía cada día con la vergüenza, hermanos, de su condición, le da a Jesús títulos de honor, porque eso es lo que tiene que hacer un hijo de honor, dar títulos de honor a su Dios Altísimo. Y la pregunta que surge a manera de reflexión, de meditación: ¿acaso hacemos o estamos haciendo eso al igual que Bartimeo? ¿Estamos dándole esos títulos de honor a nuestro Señor Jesucristo? Y vemos que Bartimeo era víctima de dos grandes males: la ceguera y la pobreza. Y algunos dicen que es muy triste ser ciego, pero si se es rico, no hay problema, ¿verdad? Pero ser ciego y pobre es una combinación de los más severos males que pueda una persona tener. En este caso, Bartimeo. En el siguiente punto, hermanos, vemos que Bartimeo es un cuadro de todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos por naturaleza ciegos.
Es cierto que el ser humano se considera capaz de ver, como les decía yo hace rato, pero eso solo es uno de los aspectos o de las fases de su ceguera. Nuestra ceguera es de tal naturaleza que nos hace pensar que nuestra visión es perfecta. Pero cuando somos realmente iluminados por el Espíritu Santo, descubrimos que nuestra visión previa era verdaderamente ceguera. Leamos Isaías 29, 18. Isaías 29, 18. Isaías. En tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Lo pueden repetir, hermana? ¿Ah? ¿Lo pueden repetir? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, vemos en qué tiempo, cuando somos iluminados por el Espíritu Santo. Ahí mismo en Isaías 42, 16, ¿qué nos dice la palabra? Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, hermanos, teniendo esa visión, ya esa ceguera, vamos a saber cuál es el camino, la senda que debemos de seguir, a quién debemos de seguir. Pero mientras estemos cegados, tinieblas, no hay otras, ¿sí? Entonces, espiritualmente, hermanos, somos ciegos. ¿Y por qué somos ciegos? Porque somos incapaces de ver nuestra condición perdida. Espiritualmente somos ciegos, ¿por qué? Porque somos incapaces de contemplar la negrura del pecado o de los terrores de esa ida venidera. Espiritualmente somos ciegos, ¿por qué? Porque la mente no regenerada es tan ciega que no percibe, no se da cuenta de la belleza de Cristo. Entonces, todos nosotros somos ciegos hasta que el Señor nos abre nuestros ojos. Y les decía, hay dos condiciones. Ahorita vimos la condición de la ceguera. Ahora vamos a ver la condición de que además de que somos ciegos, también somos pobres por naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro padre Adán perdió la primogenitura y el señorío, hermanos, y por tanto se perdió el paraíso y la humanidad quedó en un estado de mendicidad, de pobreza, de negrura, de tinieblas. Entonces, ceguera más pobreza son la porción de todos los seres humanos en el mundo espiritual hasta que llegue Jesús a nosotros. Y por esto, hermanos, es importante vernos reflejados en este pasaje del día de hoy. Vemos que Bartimeo sale bien librado en este pasaje, pero podemos ver hoy en día allá afuera los Bartimeos por todas partes, sentados, mendigando
a la orilla del camino. Siguiente punto, versículo 47. Si alguien me puede dar, por favor, Marcos 10, 47. Vemos ahí, que el origen de la fe, vamos a ver el origen de la fe de este pobre ciego. Si alguien me lo puede leer, el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Bartimeo tenía fe. Pues fue por su fe que obtuvo la vista. Entonces, la pregunta que surge: ¿dónde obtuvo su fe Bartimeo? Sabemos que Bartimeo no llegó a creer en Jesús por lo que hubiera visto, ¿verdad? Bartimeo no llegó a creer en Jesús por lo que hubiera visto. Como Bartimeo era ciego, no podía tener fe por haber visto. Los ciegos no viajan, se quedan en casa o cerquita de ahí. Entonces, ¿cómo obtuvo su fe Bartimeo? Vamos a generar una serie de hipótesis porque esto no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero por el entendimiento que nos da el Señor, vamos abriendo esos ojos espirituales y vamos entendiendo cómo es que llegó Bartimeo a tener fe. Al estar sentado pidiendo limosna, oía hablar de Jesús de Nazaret, de cómo resucitaba a los muertos. Oía de cómo curaba a los leprosos. Bartimeo se preguntaría si Jesús podría darle vista a ciegos como él. Un día alguien pasó y le contó que Jesús le había dado la vista a un ciego de nacimiento. Y seguro, hermanos, que uniendo versículos de las Escrituras de lo que Bartimeo escuchaba en la sinagoga los sábados, había oído acerca de Romanos 3:23, que dice, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también de seguro que sabía Juan 9, del 35 al 41. Juan 9, 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo a él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Hasta qué, perdón? Entonces, Bartimeo pudo ver que Jesús era el Mesías, ya que quien pudo abrir los ojos del ciego de nacimiento, hermanos, tenía que ser solamente el Cristo. Y también sabía que Jesús era descendiente del rey David. Y Bartimeo también pudo ver que era su única oportunidad. Era ahora o
En el siguiente punto, hermanos, en el versículo 48, si alguien me lo lee, y dice como título, y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué dice el versículo 48? Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Bartimeo era ciego, pero él estaba lleno de valor. Pues como les mencioné hace momentos, era ahora o nunca. Era ciego, pero tenía un gran valor. Y la pregunta que surge es, ¿cómo andamos nosotros de valor? Nos desesperamos a las primeras de cambio, perdemos la fe, se nos disminuye. ¿Cómo andamos? ¿Tenemos valor como Bartimeo? ¿Y por qué digo esto? Porque él era obstaculizado, no por unos cuantos, hermanos. Porque la palabra ya en el pasaje nos dice, por muchos, era una multitud, ¿sí? Y quizá algunos de ellos, de esa multitud, tenían autoridad. Pero aún así, lo que debemos aprender hoy, hermanos, ¿sí? Es que Bartimeo no cesó de exclamar desde el fondo de su corazón. Si la carne, si el diablo o nuestros corazones nos piden que dejemos de orar, que dejemos de suplicar con ese fervor de Bartimeo, entonces no debemos hacerles caso, sino que debemos de gritar. ¿Cómo? Más fuerte. ¿Y de qué manera vamos a gritar? Quiero que repitan después de mí. Jesús, hijo de David. ¿Eso es fuerte? Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Eso, hermanos, así se hace. Bueno, vamos al siguiente punto, al versículo 49. Si alguien me lo lee. Y aquí dice que Bartimeo pudo ver que la gente a su alrededor estaba equivocada. ¿Qué dice el versículo 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y le llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, cuando Jesús pasaba por ahí, hermanos, Bartimeo tenía una fe sólida, a pesar de que lo único que oyó fue de confianza. Levántate, te llama. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué estaba contenido en esa exclamación? En los gritos de Bartimeo, hermanos, era que estaba diciendo, Salvador de los pecados del pueblo, Redentor de los hombres, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Bartimeo sabía que Jesús era el Mesías.
Y así estamos nosotros, al igual que Bartimeo, así lo sentimos. Y estos gritos de Bartimeo, hermanos, quiero imaginar que eran como los gritos de alguien que se está comenzando a ahogar. Eran alaridos, porque como les dije, era ahora o nunca. Toda su vida, todo su ser estaban condensados en los gritos que iban subiendo de nivel, que iban subiendo de tono. Y recordemos una cosa: nuestros ojos no podrán ser abiertos mientras nuestra boca no se abra. Repito, nuestros ojos no podrán ser abiertos mientras nuestra boca no se abra. Romanos 10:10, ¿qué dice? Porque con el corazón que cree para justifica justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el pecador tiene que abrir la boca y entonces Cristo le abrirá los ojos para que vea realmente. Siguiente punto, versículo 50. Dice que pudo ver que no había vuelta atrás. Si alguien me lo lees, versículo 50. La palabra, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando Bartimeo supo que Jesús le llamaba, dice la palabra que arrojó la capa, se levantó y fue a Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Bartimeo se despojó de su ropa vieja, de mendigo, y la dejó atrás. Dejó atrás las limitaciones, dejó atrás la marginación, dejó atrás la vergüenza, dejó atrás la tristeza y todo su pasado. ¿Y por qué? Veamos 2 Corintios 5:17. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas hechas nuevas. Vamos al siguiente punto, del versículo 51. Bartimeo pudo ver lo que pasaría. ¿Qué dice el versículo 51? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que me recobre la vista. Entonces ahí vemos claramente que la palabra nos dice que el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué quieres que te haga hoy, hermano, hermana del Señor? ¿Qué deseas? Y Bartimeo le dice: Maestro, que recobre la vista. Siguiente punto, el versículo 52, dice: pudo ver que nació bendecido. ¿Qué dice el versículo 52? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en la camino. Entonces, a lo largo de esos días oscuros de su vida, quizá, hermanos, quizá es teoría, es hipótesis,
pudo haberse hecho preguntas como, ¿para qué he nacido? ¿Por qué? Ya que no era más que un mendigo en las calles de la vida. Pero todo le cambió ese día. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y después recibió la vista. Y ese es el orden de nuestro Dios. Primero te salva y luego te sana. No es al revés. Y dice, y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué camino estamos siguiendo hoy en nuestras vidas, hermanos? Estamos agarrando atajos. ¿Queremos burlar a Dios? Si me pone el pasaje de la primera diapositiva, perdón, ¿Cuál? el pasaje de la primera diapositiva. Primera de Corintios. No, el pasaje de la primera diapositiva. Ah, ok, perfecto. Ahí subrayé dos versículos, el 46 y el 52. ¿Qué vemos ahí, hermanos? En el 46 vemos que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Y en el 52 vemos que seguía a Jesús en el camino. Y seguramente, hermanos, Bartimeo comprendía perfectamente Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Entonces dice, ven y sígueme. Este término, hermanos, lo usó también con el joven rico. Ahí en Marcos 10:21, léanmelo por favor. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. ¿Y qué creen? Que también hoy nos lo dice a nosotros, en este día, nos dice, sí, tú, yo, ven, sígueme, deja de estar ahí, en donde estás, sentado junto al camino, cómodamente. Sí, te dice, arroja, tira, bota. Olvídate de esa capa de amargura, de esa capa de resentimiento, de esa capa de tristeza. Ya vine y lo estoy siguiendo, pero actívate, ponte en marcha, sigue mis huellas, ya no eres ciego, ya sabes la senda, sigue mis pasos. ¿Y por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Amén. Gracias por escuchar la palabra que nos da el Señor el día de hoy. Esperemos que
en esta semana y en las siguientes, si en algún rubro de nuestras vidas hay ceguera, pidámosle a nuestro Señor, Él encantado va a operar en nuestras vidas, así como Bartimeo. No lo pidamos despacito, pidámoslo a ritmos, clamemos fervientemente y Él hará. Dios los bendiga mucho. Me dio gusto compartir el día de hoy. Gracias. Amén.